Shalom amigos, les habla Sergio Bacari del canal Bacari Suelto en Israel, otra vez con ustedes, otra vez en Jerusalén, y hoy tenemos el súper honor de tener aquí una eminencia, el profesor Adolfo Roitman. Adolfo, muchas gracias por aceptar mi invitación. Gracias. Y desde ya te digo, me dijiste no quiero escuchar, dijiste que nos encontremos y que vamos a hacer algo. El objetivo mío de este video, y ya te lo digo de antemano, es dos cosas. Primero, que la gente conozca tus proyectos en las redes. Abriste un canal en YouTube que se llama Adolfo Roitman, ¿verdad? Canal, sí. Y quiero que ustedes, los que no lo visitaron, vayan a visitar. No tiene ningún desperdicio. Lo segundo es que tuviste la gentileza de ofrecerme un curso de 3 clases que me súper encantó. Y a mí todas las cosas buenas que me pasan en la vida, las comparto con la gente que amo. Y quiero que esto que yo aprendí, la gente también intentes convencerlos para que acepten. Y tú me dijiste, bueno, vamos a mi ex lugar de trabajo. Claro. ¿Dónde estamos? Mira, estamos acá, obviamente, en el Museo de Israel, en el área del Santuario del Libro, y específicamente el conocido como el modelo Holy Land de Jerusalén, que es el modelo de una ciudad más grande en el mundo. Y estamos acá precisamente viendo la ciudad de Jerusalén en la época de los romanos, en la época de Jesús, de Herodes el Grande, cómo era Jerusalén, esa fastuosa ciudad hace 2000 años atrás. ¿Por qué quisiste que filmemos aquí este video? Mira, ¿Está relacionado con los cursos? ¿Cómo es? Está relacionado con varias cosas. Primero, porque en el año 2016 yo escribí un trabajo de investigación sobre la institución del Templo de Jerusalén. Este libro me lo publicó en su momento Verbo Divino de España, ¿sí? Que se llama Del Tabernáculo al Templo sobre el espacio sagrado en el judaísmo antiguo. En donde precisamente, obviamente, uno de los temas era el tema de Jerusalén en la época del Segundo Templo. Pero además de esto, esto tiene que ver también con tu presentación, que durante yo serví como 30 años como director del Santuario del Libro y curador de los rollos del Mar Muerto. Y precisamente el origen de la comunidad del Mar Muerto tiene que ver también con Jerusalén y el templo hace 2000 años atrás, que te lo voy a ir explicando después a lo largo de la visita. ¿Podemos caminar de mientras? Sí. Y esto tiene que ver además, Sergio, que justamente como parte de este intento de poder llegar a más público, durante un buen tiempo, yo di 3 cursos diferentes sobre los rollos del Mar Muerto para una institución que se llama el Moriah College. Uy, espectacular, sí. Uno es un curso sobre los rollos, ¿sí? Que fue lo que vos leíste. Sí. ¿Sí? Es decir, donde explico a la gente qué son los rollos, dónde se encontraron, cuántos se encontraron, qué tipo hay, la arqueología de Qumran, digamos, para alguien que no conoce el tema, es para que lo conozca. El segundo curso fue, tomando esa información, ahora explorar 2 figuras claves en la historia de la humanidad, como lo fueron Juan el Bautista y Jesús. Y el tercer curso, otra vez, a partir de esos materiales, es estudiar ahora el aporte, la contribución de los rollos muertos para el estudio de los orígenes del cristianismo. Y ahora, precisamente en este intento de poder llegar a más público, el Moriah College transformó estos 3 cursos en una trilogía que se pueden comprar como un paquete por la gente. Buenísimo. Y entonces, precisamente viendo que te había gustado, dijimos, bueno, es una buena oportunidad ahora que no solamente lo leas vos. Sí. ¿Quiere compartirlo con la gente? Que podamos compartirlo con la gente. Espectacular. Yo voy a poner el enlace para que la gente lo pueda conocer en la descripción del video, y después de ahí, todo tuyo. Yo lo recomiendo, amigos. Adolfo, estamos viendo... ¿Qué estás viendo? Bueno, lo primero... Te explico un poco para que la gente se ubique. Sí. La ciudad de Jerusalén, hace 2000 años atrás, era una de las grandes ciudades del Oriente. Y así también es conocida en los textos, como una ciudad muy famosa. La ciudad de Jerusalén de hoy, que llamamos la ciudad vieja de Jerusalén, no es exactamente esta ciudad. Esta ciudad, por ejemplo, como era hace 2000 años, era 2 veces más grande que la ciudad de Jerusalén hoy en día. Me refiero a la ciudad vieja de Jerusalén. Y solamente hay algunas partes que corresponden. Por ejemplo, fíjate, nosotros estamos ahora en la parte oeste de la ciudad. Es decir, la orientación de este modelo es de norte a sur.
ese es el norte, y nosotros Sí. estamos en el oeste. En la verdadera ciudad de Jerusalén, esta es la puerta de Jaffa, de hoy en día, ¿sí? Exacto. Que está precisamente en el oeste. Aquí, por ejemplo, La fortaleza. esta fortaleza, que es un palacio, era uno de los 15 palacios de Herodes el Grande, el rey de Judea entre los años 37 y 4 antes de nuestra era. Hoy en día es donde se encuentra la Migdal Torre de David. David. La Torre de David. Que es el lugar más alto, creo, ¿no? Es el lugar que había sido elegido por Herodes, porque aquí, por ejemplo, este es el valle de Beininom. Y entonces precisamente lo que le permite es defender muy bien el palacio en donde estaba obviamente el rey, ¿sí? Ajá. Entonces, hoy cuando vos entrás por esta puerta, uno entra en el mercado árabe, ¿no? Total. Y después de eso, ¿qué hace, por ejemplo, un peregrino cristiano? Va la vía dolorosa. Tiene que, si quiere ir al Santo Sepulcro, tiene que doblar hacia la izquierda. ¿Por qué? Porque ahí está el barrio cristiano, en la presente Ciudad Vieja de Jerusalén. Entonces te muestro aquí, precisamente en este modelo, ¿sí? Si nosotros vamos hacia la izquierda, fíjate que hay un lugar ahí, por ejemplo, que la idea es que fuera como un tipo de cantera, que es donde está tradicionalmente el Gólgota. Espera, me lo estoy perdiendo. ¿Dónde? ¿Ves que si seguís mi brazo hay como unas piedras ahí? Sí, ahí está. Sí, Esa sí, es la sí. cantera. ¿Por qué? Porque Gólgota viene de Gulgolet. Gulgolet. Es decir, probablemente piedras que tenían la forma de una calavera. Se cree que era realmente una zona de canteras. Entonces es ahí que la tradición fija que ahí fue crucificado Jesús. Ahora, para ubicarte, por ejemplo, la ciudad de Jerusalén hoy tiene unas murallas. Sí. Esas murallas son de la época de Soleimán el Magnífico, es decir, Sí. del siglo XVI y son de la época otomana, del Imperio Turco. En la antigüedad, la ciudad de Jerusalén tenía un triple sistema de Murallas. murallas. Esta es la número 1, Sí. la interior es la número 2 y esta es la número 3. Obviamente... Que las- se iban agrandando la población, supongo. Tal cual, Sí. tal cual. Es decir, a medida que se va desarrollando nuevos barrios, obviamente para protegerlos se construyen las murallas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, la segunda muralla es de la época de Herodes, y luego tenemos la tercera muralla que se terminó de De construir Sulimán. No, Ah. esto es todavía por los rebeldes. Perdón. Es decir, por los judíos antes de la rebelión contra los romanos. Ok. ¿Sí? Y es la tercera muralla. Y por eso, por ejemplo, fíjate que aquí este modelo, que fue concebido por el gran arqueólogo Mijael Avioná, profesor de la Universidad Hebrea de Jerusalén en los años 60, construye este modelo a partir o de la información literaria del gran historiador judío Flavio Josefo, o a Wow. partir de lo que nos cuenta el Nuevo Testamento sobre Jerusalén y el templo, o la Mishnah, este corpus de normativa judía, que también tiene información sobre el templo de Jerusalén, o lo que en general se sabía en los años 60 sobre las ciudades romanas, ¿sí? Y entonces, por ejemplo, fíjate, en esta parte de la ciudad ya hay menos casas. Sí. ¿Por qué? Porque era una zona nueva, Ajá. y por eso estaban construyendo las murallas. Y esta es la razón por la cual cuando los romanos invaden Jerusalén, Sí. invaden desde el norte, porque es la zona más difícil de defender porque no hay un valle que lo proteja. Mientras que por un lado tenemos el valle de Beininom y por otro lado el valle del Cedrón, que obviamente funcionan como lugares naturales de defensa. Cedrón al este. Cedrón al este. ¿sí? Buenísimo. Entonces, nosotros ahora, ¿ves? Estamos recorriendo la muralla, esta sería la tercera muralla, y nos estamos acercando hacia lo que es el gran tema de esta ciudad, obviamente, El templo. el Templo de Jerusalén. Entonces, muy rápidamente, si querés, para tu público, voy a explicar algo sobre... Mirá que estoy esperando la conexión con el Mar Muerto, no me olvidé. Espera, todavía espera, no la- vamos a sí, llegar, sí, pero sí. primero expliquemos esto. Dale. ¿sí? Sí, Mira, sí. acá tenemos, por ejemplo, el Templo de Jerusalén. El Templo de Jerusalén, obviamente, la primera referencia que tenemos sobre esta institución lo tenemos a partir de los textos bíblicos. En el libro de 1 Reyes se nos cuenta, a partir del capítulo 6, sobre la construcción del templo por Salomón, a pesar de que la idea del templo había sido del rey David. ¿sí? Y es interesante que en el libro de Samuel
no se explica por qué el rey David no construye el templo. Ah, ¿y qué es lo que yo sé? Que tenía las manos manchadas de sangre. Es cierto. ¿Es una tradición? No, Ah. pero eso no está en el libro de Reyes, está en el libro de Crónicas. Ah, es después. decir, en un libro bíblico de la época persa, cuando se hacían siempre la pregunta, pero ¿cómo puede ser que el gran rey David no haya escrito, no haya construido Claro, él compró el terreno y todo. Entonces, lo que cuenta es que Dios le prohíbe construir el templo porque obviamente era un hombre de guerra, mientras que su hijo Shlomo, y aquí hay un juego con el nombre Shalom, Ajá. Shlomo, Sí. que es un hombre de paz, y Sí. realmente la manera que se lo presentan los textos es que no hay guerra. Salomón no es un combatiente. Aunque el hijo de David, que era el padre de la paz, Absalom, era un desastre. Bueno, es cierto. Entonces, entonces, según los textos bíblicos, construye el rey Salomón algo así como mediados del siglo X, en la cronología tradicional, es cuando construye precisamente el templo. Ahora, no es lo que estamos viendo. Estamos hablando del primer templo sí, sí. hace 3000 años atrás. Él lo construyó sobre el monte Moriah, así en la explanada. Sí, sí, y por algo supuesto. no muy grande, lujoso, pero no tan grande. Pero un templo relativamente pequeño. Ahora, es importante tener en cuenta, saber que no tenemos arqueológicamente ninguna prueba de la existencia del primer templo. Todo lo que sabemos es referencias literarias, que por cierto no necesariamente tienen que ser falsas, ¿sí? Y muy probablemente el autor bíblico, cuando describe el templo, describe la última versión del templo, no lo que era al comienzo, sino lo que él conocía al final, ¿sí? Okay. Es decir, cuando era, como dijiste, un edificio fastuoso. Ese templo, que como dije solamente tenemos referencias literarias, es destruido por los babilonios en el 586 antes de nuestra era. Y luego tenemos el exilio de Babilonia, luego tenemos el retorno de parte de los judaítas del exilio a la tierra de Israel por el famoso decreto de Ciro II, el gran rey persa, y los judaítas, los retornados, los Shavei Tzion, los retornados de Tzion, reconstruyen el templo. Y ese templo va a ser inaugurado entre los años 516 y 515 antes de nuestra era. Que tampoco es este todavía. Tampoco es este. Sí. Ahora, ese templo lo llamamos también el templo de Zorobabel. Zorobabel era un descendiente de la casa de David y él es el que desde el punto de vista político, ¿sí?, tiene el título de Pejá, es decir, de gobernador de la provincia de Yehud, dentro de la gran Zapatría, que es lo que sería la gran provincia de Everanar de los persas. Construye finalmente ese templo, y ese templo, un templo pequeño, va a servir a Israel durante 500 años. De ese templo tampoco tenemos nada, ¿sí? Ahora, ese templo, por ejemplo, en algún momento fue desecrado por Antíoco Epífanes IV, el rey griego de Siria, que es precisamente la historia o la figura que está asociado después a la celebración que en pocos días vamos a tener, Hanukkah, cuando se levantan los judíos comandados por los macabeos, y Judas Macabeo derrota a los griegos y conquista el monte con el templo y lo reinaugura en el diciembre del 164 antes de nuestra era, que es precisamente cuando nosotros celebramos la fiesta de Hanukkah. Claro. Ese sigue siendo todavía el templo de Zorobabel, ¿sí? Ahora, este templo, que ahora estás mostrándote a tu público, este modelo que ya se transformó casi, diríamos, en icónico. Es decir, cuando en el mundo quieren imaginar el templo, piensan en esta imagen. Este sería el templo como fue construido por Herodes el Grande. Herodes comienza con los trabajos para el templo entre los años 20, 18 antes de nuestra era, y van a llevar más o menos, para que tengas una idea de la dimensión, de 80 años. Es decir, Herodes nunca vio la finalización de los trabajos, porque él muere en el año 4 antes de nuestra era. Ahora, nosotros estamos ahora en lo que sería en el muro este. No es el muro famoso. En el Monte de los Olivos estamos. Estamos, claro. Nosotros estamos como si estuviéramos en el Monte de los Olivos. Sí. Este es el Valle del Cedrón. Sí. Y estamos viendo aquí el templo. Ahora, fíjate algo interesante. Shara Rahamim. Este es el Shara Rahamim. Ahora, fíjate, ¿por dónde entraba la gente? La gente entraba por el sur. Sí.
por el sur. Sí. Como bien sabes, hasta hoy existen Sí, las los arcos. escaleras. Sí, y los arcos, sí. Entonces se entraba por el sur o se entraba también por el oeste. ¿Sí? Sí, Entonces, la obra monumental, para que tengas una idea, o tu público tenga una idea, mira, la superficie del templo de Herodes son 144.000 metros cuadrados. Es decir, es doble, la explanada. sí, es el doble de tamaño del foro romano. Vos acabas de estar en Roma. Sí. No sé si estuviste visitándolo en el foro. Sí, ese video. ¿Sí? Es decir, para que tengas una idea del tamaño Wow. de... Ahora, por la geografía, no es realmente un cuadrado ni tampoco es un rectángulo, ¿sí? Porque, por ejemplo, cada uno de los lados tiene ¿cómo se dice? Un tamaño diferente. Por ejemplo, mientras que el muro sur tiene como 200 metros, el muro del... 586, el oeste. Sí, tiene más o menos, un poco menos. Sí, Como pero más de 400. 500. Sí, es decir, y lo que nos muestra es una forma trapezoidal, ¿sí? Ahora, hace 2000 años, vení por un poco acá, Sí, hace 2000 años había dos edificios. En la parte sur sí, estaba este edificio, fíjate, con columnas, ¿sí? Que era el edificio más alto de Jerusalén. Y este edificio era llamado la Stoa o Basílica Real, que era un lugar en donde se llevaban a cabo, por ejemplo, probablemente reuniones de los tribunales, donde, por ejemplo, se llevaban a cabo ventas de animales que después se van a sacrificar en el templo. Por ejemplo, la famosa escena de Jesús, sí. cuando nos cuentan los evangelios en Marcos 11 y los paralelos, que Jesús sube, ¿sí? Y da vuelta las mesas de los cambistas, probablemente se haya llevado a cabo en esta parte del monte. Templo, sí. Y luego tenemos el templo de Jerusalén, que como ves, más o menos está en el centro de la estructura. Claro. 2000 años después, donde estaba la Stoa, es donde está el Aqsa. Claro. Y donde está la cúpula dorada, El domo de ¿sí? la roca. El domo de la roca, es donde estaba más o menos el templo de Jerusalén. Es decir, hace 2000 años atrás, paganos podían subir al área del templo y por eso el atrio, el gran patio que rodea el templo, se llama el atrio de los gentiles. Es decir, no judíos podían subir, pero lo que no podían hacer es entrar al área del templo. Cosa que, por cierto, sucedía también en otros templos del mundo antiguo. Ahora, pero fíjate algo que te tendría que llamar la atención. Dijimos que la gente sube desde el sur, Sí. viene desde el este, pero fíjate cómo está la entrada. Sí, mira para acá. Es decir, mira hacia el este. Y Claro. eso sucede, ¿por qué? ¿Por qué sucede? Porque Todos los templos miraban hacia el amanecer, ¿no? Porque el templo está construido según el eje de entrada al tabernáculo. En el tabernáculo del desierto la entrada era desde el este. Ah, sí. ¿Y por qué el este? Porque se mueven los sacerdotes como se mueve el sol, de este a oeste. Wow. Entonces, los que entraban tenían que hacer U-turn, ¿sí? Y entraban dentro del templo. Ahí teníamos, por ejemplo, un lugar donde se llamaba Ezrat Nashim, digamos que era el lugar, el patio de las mujeres, pero también obviamente hombres. Luego tenías, por ejemplo, 4 salas, ¿sí? Salas, por ejemplo, una donde estaba el aceite y otras salas donde tenías las maderas para el sacrificio. Que entraban los ¿Sí? levitas. Luego tenés lo que tenés, después lo vas a poder mostrar o por ahí lo podés mostrar, hay unas escaleras y luego están las puertas de oro que eran las Sharei Estas, sí, Nicanor, sí. las puertas Sí. de Nicanor, ¿sí? Y ahí ya es un área que solamente podían entrar sacerdotes, porque detrás de eso ya está el altar de sacrificio Ajá. y luego está el templo propiamente dicho. Y al templo solamente entraban sacerdotes. En la primera sala que se llama el Ejal o Kodesh, ¿sí? El santo. Y luego la última El Vir. sala, el santo de los santos, el Santo Santorum, que solo una vez al año el sumo sacerdote podía entrar para pronunciar el nombre inefable de Dios. Eso sucedía solo en el Yom Kippur, ¿sí? Ahora, Wow. nosotros estamos ahora recorriendo aquí. Fíjate esta lengua en la ciudad. Esta es la ciudad La de ciudad David. de David. Ahora, Siluán, lo que es hoy. es claro, donde está hoy la aldea de Siluán. Fíjate que en realidad originalmente son los comienzos de la ciudad de Jerusalén. Comienza, Esto es lo que conquista David.
Esto es los comienzos de lo que llamamos de la Jerusalén, la ciudad jebusea, ¿sí? Y luego la ciudad, como dijimos, hoy, por ejemplo, para ubicarse, cuando hoy vos querés visitar la ciudad de David, los restos, está fuera de la ciudad vieja. Obvio. Fíjate que acá está dentro. Sí, sí. ¿Ves? Lo que confunde, ¿por qué? Porque esta es la primera muralla que existía en la época bíblica y que obviamente la ciudad, ¿cómo se fue expandiendo? La ciudad se fue expandiendo hacia el oeste. Hacia el este no podía, El valle. por el valle, y por el sur no podía. Entonces se va desarrollando hacia el este, hacia el oeste y hacia el norte. Y de esa manera se desarrolla la ciudad de Jerusalén. ¿Sí? Me encanta. Entonces, hoy, por ejemplo, sabemos que Aviona, por ejemplo, imaginaba que toda la parte sur era donde vivía el pueblo, por eso este tipo de construcciones. Pero hoy sabemos que en realidad también había casas de mucho lujo en la parte sur, por ejemplo, donde está el parking de Givati. El Jaenion, Najón. Están ¿sí? haciendo excavaciones ahí Claro. ahora. Sí, Entonces sí. sabemos ahí, por ejemplo, que sí había más viviendas de lujo, pero obviamente el lugar de más lujo en la ciudad era lo que se llama la ciudad alta. ¿Hay un Fíjate. teatro ahí? Ah, claro que hay un teatro. Y vos decís, No ¿dónde quedó hay un nada teatro? de eso. Nosotros sabemos por Josefo que había un teatro. ¿Eh? Y nunca se han encontrado restos de ese teatro. No significa que no se encuentren. Ajá. En Jerusalén siempre puede encontrarse cosas. ¿Sí? Y entonces Aviona decidió colocar ese teatro, que es una copia de teatros romanos que nos quedaron en Europa, y lo colocó entre la ciudad alta, donde vive la aristocracia, y entre lo que sería el pueblo. El pueblo, sí. Por cierto, no se encontró el teatro, pero se encontraron piedras con números, lo que puede haber sido parte de la Asientos. estructura de los asientos. Ajá. Pero el teatro mismo hasta ahora no se encontró. Y acá nos acercamos a la ciudad alta, que sería, Sí. ¿qué te puedo decir? Como argentino sería el La barrio Ilíada, norte, sí, sería sí. el Manhattan, ¿sí? Sería Ramat Aviv, Gimel, es decir, donde vive la aristocracia, donde viven los sumos sacerdotes. donde ¿Aristocracia en ese momento era por el estatus social o económico? O sea, había grandes comerciantes, pero obviamente también estaban los sacerdotes. Ok, ¿sí? ok. Y por ejemplo, hoy cuando uno visita lo que se conoce como el barrio herodiano, Sí. ¿sí? Y vos podés visitar la casa como la casa quemada, Sí. son restos de las casas de los sacerdotes, que obviamente el estilo de vida eran como en Pompeya y en Roma. Ajá. ¿sí? Y obviamente, como te dije, uno de los palacios de Herodes el Grande está aquí, ¿sí? Sí. Que era uno de los 15 palacios de Herodes. Ahora, ya estamos terminando la vuelta y todavía vos me decís... Sí, el Mar bueno, Muerto. Me quedé... ¿Dónde queda el Sí. tema del Mar Muerto? Sí, ¿no? Entonces, Sergio, como te estaba diciendo, el templo era un lugar o una institución de consenso nacional, porque obviamente venían judíos de todo el mundo a peregrinar a Jerusalén para subir al templo y obviamente traer sacrificios al Dios de Israel. Pero eso es solamente un lado de la moneda. Había otro lado de la moneda. Y era, aunque no me creas, también los judíos discutían entre ellos hace 2000 años atrás. Te lo creo. Yo sé que es difícil Te de lo creer. creo, no, te lo creo. Y un tema de polémica tenía que ver el templo. En realidad nosotros ya podemos encontrar testimonios entre líneas en los escritos bíblicos en donde parece no haber un consenso sobre la necesidad de construir un templo. Por ejemplo, en la historia que tenemos en el libro de Samuel, cuando David le cuenta al profeta Natán que tiene la gran idea, que luego de que él haya conquistado la ciudad y que además él ya viva en un palacio, no puede ser que Dios viva en una tienda. Exacto. Entonces dice, ¿por qué no construirle una casa? Y al profeta le parece muy bien, hasta que a la noche se le aparece el Dios de Israel y le dice, pero si yo nunca viví en otra cosa que no sea tienda. El tabernáculo. ¿Sí? Entonces, nos muestra que Dios ya no le guste tanto la idea. ¿Por qué? Porque Dios en la visión bíblica es un Dios de la montaña. Es un Dios errante, como el pueblo de Israel. Mientras que ahora, al construirle una casa, es un Dios, lo van a transformar en un Dios urbano, lo van a encerrar en una casa. ¿Sí? Sí. Ahora, el texto después no sigue desarrollando, pero entendemos de ahí como que hay un eco de una crítica de ciertos círculos que les parece una transformación muy grande en la fe de Israel
que ahora Dios tenga que ser adorado en un edificio, al igual que otros dioses eran adorados en templos en el mundo antiguo. Wow. Luego, por ejemplo, nosotros conocemos, por ejemplo, otro texto. Nosotros siempre pensamos que cuando el rey Ciro le permite a los judaítas regresar, por supuesto, enseguida era la oportunidad soñada de volver y empezar a construir el templo. Y es así la imagen que nos presenta, por ejemplo, el libro de Esdras, que es una obra de la época persa, algo así, junto con Nehemías, algo así como fines del siglo V, alrededor del 400, en donde nos cuenta que regresaron y ya primero colocaron un altar y empezaron el sacrificio en la época de Sukkot, y luego comienza ya a reconstruir el templo, pero después de ahí ya no se habla nada, y resulta ser que los trabajos se detuvieron. Se acabó el dinero. Bueno, ¿no? Siempre puede ser una de las razones. No teníamos esclavos. Y sí. Pero en realidad, David conquistó mucho, pero no trajo esclavos nunca. No, pero estamos hablando... Ahora estás hablando del retorno. Estamos hablando de la época persa. Sí. Y recién los trabajos se renuevan en la época del gran rey persa Darío I. Algo así como 521, 520 antes de nuestra era. Pero es interesante que uno de los profetas que nos llega de esa época es el profeta Ageo. Okay. Y entonces Ageo cita a otros que dicen, no es el momento de construir la casa de Dios. Opa. Llama la atención, ¿no? Nosotros siempre estamos esperaban el momento y ahora hay alguien que dice que no es el momento. Eso significa que hay una polémica. Si realmente esa época de los persas era realmente la esperanza de los tiempos mesiánicos. Y como siempre sucede, había judíos que veían, no, esto no es, porque ¿quién es el rey persa? Es simplemente un rey pagano. Claro. ¿Sí? Mientras, por ejemplo, que en unas partes de lo que llamamos el segundo Isaías, es decir, la parte del libro de Isaías que es un profeta anónimo más tardío, lo llama realmente Meshijí, sí, es decir, mesiánico. Mi ungido, que es una terminología que solamente se usa para los reyes de la casa de Judá. Ahora lo tenemos para un rey pagano. Significa que hay círculos que lo ven como el gran salvador de Israel. Por cierto, la imagen de Ciro fue utilizado, si lo usamos en tiempos modernos, por ejemplo, para Trump, que se lo vio como el nuevo Ciro. ¿Sí? Okay. Es decir, mientras que hay unos que lo ven como un salvador, hay otros que dicen, no era lo que nosotros esperamos. Este no es el salvador de la casa de David, que habla, por ejemplo, el profeta Isaías, que habla Jeremías, que habla el profeta Ezequiel, y por lo tanto no es la salvación que estamos esperando, y por lo tanto no tenemos que apurarnos y construir la casa. Yo a mis alumnos les digo que saltando la distancia y las diferencias, miles de años después, fue la situación que por un lado tenemos a los sionistas, ¿sí?, que se emocionan con la construcción y el establecimiento del Estado de Israel, mientras que hay otros judíos, como Neturei Karta, que se oponen y dicen, no es esto lo que nosotros estábamos esperando. Exacto. Es decir, en esta historia ya estuvimos, ¿sí? Y por lo tanto, es de suponer que aquellos que se opusieron al templo de Jerusalén y a su construcción no desaparecieron cuando se construyó y dijeron, bueno, ahora no, ahora estamos todos de acuerdo. Probablemente esas polémicas continuaron. Y obviamente nosotros los historiadores dependemos de las fuentes. Sí. Si no tenemos fuentes nos cuesta rastrearlo. Pero cuando llegamos a la época griega, algo así como siglo II, y empiezan a aparecer más fuentes históricas, ahí empezamos a ver una gran polémica alrededor del Templo de Jerusalén. Y uno de los grupos de esta polémica es la Comunidad del Mar Muerto. Voilà. Por ejemplo, tenemos textos en donde lo ven el lugar como un antro de corrupción. Y ellos cuando hablan de corrupción, no es una corrupción económica, también es moral, es también ritual. Es decir, lo ven como un lugar impropio que sea considerado el templo y la casa de Yahvé. Ellos eran, ¿cómo se dice?, extremistas. Bueno, eran muy radicales. Sí, radicales. Muy radicales en su posición. Diríamos, si utilizáramos nuestro lenguaje moderno hoy, diríamos que para ellos era un templo fake. No es un templo para... Sí. Solamente están aquellos que creen que es un templo, pero en realidad no lo es. Porque quiero que entiendas, Sergio, ¿qué es lo que transforma a un edificio en ser la casa de Dios? No es un título.
es cuando el espíritu de Yahvé, o lo que llaman los textos el Kvot Adonai, la gloria de Yahvé, reside en el lugar. Es decir, ellos creían que hay una parte de la divinidad que residía físicamente en el templo. Y esto es interesante porque cuando se inaugura el tabernáculo en el desierto por Moisés, en Éxodo 40, dice claramente que la gloria de Yahvé llenó el tabernáculo. Sí. Y dice, por ejemplo, que no hay lugar para Moisés porque está ocupado por la nube de Dios. La misma imagen, la misma idea aparece en ocasión de la inauguración con Salomón. En 1 Reyes 8 dice que cuando trajeron ya el arca con las tablas al Santo de los Santos, la nube, es decir, la gloria de Yahvé cubrió el lugar y los sacerdotes no tienen lugar en esa sala. Wow. ¿Dónde no tenemos un relato parecido? Con el segundo templo. En el segundo templo no tenemos ningún texto. La idea era que iba a suceder lo mismo, ¿y de dónde lo sabemos? Por el profeta Ezequiel. En la visión del profeta Ezequiel de lo que llamamos el templo del futuro, el templo escatológico, en el capítulo 43 de Ezequiel, dice que Dios va a venir del oriente, por eso se entra por Sha'ar al-Hamim, ¿no? Sí. Viene del oriente, y la gloria de Yahvé va a llenar el Santo de los Santos. Pero eso era lo que esperaban que sucediera. No tenemos ningún texto que eso haya sucedido, ¿sí? Entonces, eso nos muestra que el Templo de Jerusalén se transformó realmente en unos grandes temas polémicos del judaísmo antiguo. Y aquí estamos viendo que grupos, incluso de distinta orientación religiosa, por ejemplo, vuelvo a hacer referencia a esa famosa escena de Jesús. Cuando Jesús viene, según los evangelios canónicos, en los sinópticos, viene a morir a Jerusalén. Sí. ¿Sí? Sube al templo, como hacían los judíos, y es el momento donde da vuelta a las mesas. Pero, ¿qué sucede en esa oportunidad? Según el texto, hay dos versículos que aparecen en boca de Jesús. ¿Sí? Una dice que él esperaba que esto fuera una casa de oración, y aquí hace alusión a un texto específico, que es Isaías 56, ¿sí? Una casa de oración, pero ¿qué es en realidad? Una cueva de ladrones. Y aquí hace una alusión directa, por lo menos en el texto y en esa cita, a Jeremías 7. Y Jeremías 7 es donde dice que si los judíos no van a volver al camino de Dios, que no se fíen, que Dios no lo va a hacer, porque ya lo hizo en Shiloh y también va a destruir a Jerusalén. Wow. Significa que probablemente el Jesús de la historia, yo no estuve ahí, así que no sé qué dijo o no dijo, pero muy probablemente el texto muestra la enorme decepción de un judío de la Galilea, que él espera llegar a Jerusalén y encontrarse que sea un centro de vida espiritual, y en realidad es un centro comercial, ¿sí? Claro. Y entonces por eso dice, esto es una cueva de ladrones, ¿sí? Y por eso el Jesús de la historia probablemente él veía ya ante sus ojos la próxima destrucción de Jerusalén. Idea que realmente también hay otros judíos que parecen haber mantenido esa idea, pero no con la esperanza de que desapareciera el templo, sino que habría de construirse un nuevo templo, que es lo que llamamos el templo escatológico. Claro. ¿Sí? Y esa idea de que habrá un nuevo templo aparece también en textos judíos de la época, por ejemplo en la literatura de Enoch, por ejemplo en el rollo del templo, en el libro de los jubileos. Es decir, aparece esta idea en donde va a haber un nuevo templo, pero ¿por qué ese templo va a ser mejor? Porque va a ser construido por las manos de Dios. Y entonces va a ser un templo perfecto. Me encantó. Volvamos al curso antes de despedirnos. Amigos, no saben el honor que es para mí, para nosotros, tener a Adolfo, que también está en Israel, de paso, de acá para allá, está transmitiendo sus sabidurías por todo el mundo. Bueno, acá pueden contactarse. Puedo contar que en unas semanas más viajo como profesor visitante a México. ¡Wow! Así que voy a ser profesor en el prestigioso Colegio de México, dar en otras instituciones. En México voy a estar en Estados Unidos, en El Salvador, en Costa Rica, en Ecuador, en Argentina, y voy a volver acá si te lo mereces, te lo mereces, tú te lo mereces y el público se lo merece. Volvamos al curso, que yo quiero que la gente se interese otra vez. Bueno, lo que yo digo es que este curso fue pensado en realidad para gente como ustedes, interesados en estos temas, como los rollos del Mar Muerto, los orígenes de la Iglesia, la figura de Jesús, de Juan el Bautista. Y siempre la pregunta es, pero son temas complejos que no entiendo. Bueno, la idea fue precisamente construir esta serie, ahora una trilogía, un paquete,
Luego vas a darles el link. Todo, sí. Los invito, ese curso es un curso grabado. Eso significa que la gente lo puede oír cuando quiere, ¿sí? A la noche, en camino, de vuelta, ¿sí? Y va a tener todo el tiempo posible para adentrarse en estos temas y en última instancia formar parte de esta comunidad de estudio. Adolfo, mil gracias en nombre mío y de toda la gente. Amigos, ¿qué les puedo decir? Si es que les gustó este material, no se olviden de darle un me gusta, compartirlo, comentarlo, suscribirse tanto a este canal como al canal de Adolfo, que necesitamos. Para ustedes suscribirse no vale nada, no cuesta nada, para nosotros vale oro. Siempre les digo lo mismo, es vuestra forma de apoyarnos. Y una vez que terminaron de ver este video y que lo vuelven a ver, se van a suscribir al curso, que yo lo hice y no tiene ningún desperdicio. Gracias, Adolfo. Un gusto. Muchísimas y gracias por la invitación. Shalom, amigos.